Hola chicos, bienvenidos a nuestro segundo video. El día de hoy vamos a hablar qué son las bases de datos. Primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que nos permite recopilar y organizar datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenarlos sistemáticamente para su posterior uso. De las bases de datos. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar su concurrencia, integridad, recuperación y seguridad. Estas son 4 de las principales características que tiene una base de datos. Primera característica de las bases de datos: integridad. La integridad de las bases de datos se refiere a la validez, a la constancia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante las restricciones y las reglas que no se pueden violar. Es decir, no cualquiera tiene acceso a estas. Normalmente las bases de datos se las conoce como a la nube, es decir, la copia de seguridad que puede tener cualquiera de nuestras aplicaciones. Seguridad. La seguridad de bases de datos es la protección de la base de datos frecuentes a usuarios no autorizados. Si unas buenas medidas, la integración de datos en los sistemas de las bases de datos hace que éstas sean más vulnerables en que los sistemas de ficheros. Tercera característica de las bases de datos: concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos. De este modo que se pierda la información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente de las bases de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Y por último, para concluir, en este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. Y por última característica que tenemos entre las bases de datos es la recuperación, una de las más importantes. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día si se produce algún fallo o utilizar copias para restaurar. Como ya les puse el ejemplo en WhatsApp que nos pide, la aplicación nos dice que podemos guardar nuestros chats o las copias de seguridad por meses, diariamente o anualmente. Por cierto, me olvidé de mencionar, algunos han de tener dudas que qué significa SGBD. Pues su significado es el siguiente: Sistema de Gestión de Base de Datos. Bueno, espero que les haya gustado este segundo video. Nos vemos hasta la próxima y que les haya gustado en especial el tema de las características de base de datos. Fue un gusto.